Bienvenidos, este es el programa Vamos para la Universidad, un programa de la Universidad de Antioquia y la Gobernación de Antioquia. Estamos en el curso Lectoescritura. Hoy es nuestra semana número 5 y nuestra sesión número 9. Vamos a trabajar la comunicación no verbal. Bienvenidos ya a todos los parques que están conectados, Angostura, Salgar, Támesis, que ya los veo, hola. Ya los veo aquí muy juiciosos, pendientes de la clase. Bueno, vamos a mirar entonces los objetivos del día de hoy. Vamos a comprender la función de los gestos y movimientos corporales en la comunicación humana y vamos a destacar la importancia del manejo de la proxémica en la comunicación. Bienvenidos a La Ceja, hola. Bueno, vamos entonces a tener nuestra agenda y para eso vamos a ver unos videos muy interesantes, vamos a ver un fragmento de una obra de teatro y vamos a identificar cómo podemos leer ese lenguaje no verbal por medio de esta obra y también vamos a tener otro fragmento de un grupo español también con la misma intención comunicativa. Luego vamos a tener una explicación sobre cuáles son esos conceptos importantes del lenguaje no verbal, cómo los vemos, cómo los clasificamos, cómo los interpretamos y los podemos empezar a diferenciar en la vida diaria. Y luego tendremos entonces una actividad central donde vamos a poder establecer también unos porcentajes sobre la importancia del lenguaje verbal, vocal y corporal. Y finalmente vamos a ver un video también muy entretenido, muy interesante que se titula ¿Qué tienen las personas encantadoras? Vamos a tener unas preguntas de análisis y finalmente entonces un análisis del tema en general. Recuerden que estamos en la actividad integradora número 2. Ocurrió algo interesante esta semana. Actividad integradora número 2. Y la profe, que es evaluadora, me contó que alguien entregó actividad número 3. Pilas, chicos, chicas, nos estamos adelantando. ¿Por qué? Me parece perfecto que se me adelanten, que estén leyendo, escribiendo, investigando, pero tratemos de ir un poco al ritmo de la clase. ¿Por qué? Porque los temas que vamos viendo son progresivos, son consecutivos y la actividad número 3 tiene que ver precisamente con los temas que vamos a abordar esa semana. Entonces ustedes se me adelantan, pero de pronto digamos la resolución de la actividad no va a corresponder porque precisamente son temas que todavía no hemos visto. Entonces enfoquémonos un poquito, todavía estamos en el rastreo bibliográfico, en la lectura, en dirigir el tema de la investigación y elaborando la pregunta, ¿cierto? Todavía estamos redondeando esas partes. Hoy vamos a tratar al final de la clase también unos elementos importantes, primero para los que van a presentar examen el lunes y si nos alcanza el tiempo, elementos sobre la pregunta de investigación. Bueno, vamos entonces con nuestra activación de saberes previos y vamos a ver un fragmento de este video de una obra de teatro. Ustedes van a describir cuáles son los gestos corporales y faciales que realizan estos personajes. Divirtámonos viendo el video, pero también identifiquemos eso. Bueno, ¿qué quiere decir? Corresponde lo que dice con lo que hace, qué elementos hay en la escena que me permiten ubicarme en un contexto, una situación. Yo puedo adivinar qué es lo que está pasando antes y después en esa situación, cómo se complementa esa comunicación entre los dos personajes. ¿Será que lo que me dice ese personaje yo puedo decir que tiene veracidad? O puedo decir, ay no, parece que estuviera diciendo mentiras. O no, como es actor no le creo, ¿cierto? Entonces vamos a pensar un poquito en ese lenguaje, en qué nos quiere decir el fragmento y regresamos nuevamente a la presentación.
regresamos entonces a la presentación. ¿Qué me dicen? Logramos identificar coherencia entre lo que se decía y cómo se decía, qué tipos de gestos identificamos, qué situación estaba ocurriendo. ¿Qué me dicen en angostura, chicas? En Vegachí. ¿Lograron ver el fragmento? Bueno, hay algunos elementos importantes en la obra de teatro. Por ejemplo, nosotros podemos decir que hay un lenguaje corporal que efectivamente nos permite identificar una comunicación, un sentido, una intención entre estos dos personajes, una situación específica, corporal, ya. Una situación específica. Hay unos ademanes del personaje, por ejemplo, cuando se mueve de una manera, cuando mira de una manera, incluso cuando cambia de idea podemos observar en la mirada, en la expresión, en cierta sonrisa picarona que va expresando y nosotros decimos, ah, no, ahí está diciendo mentiras, ¿cierto? O hay cambio de opinión, o ahí es otra, digamos, otra situación, lo que está diciendo es una cosa y lo que está expresando es otra. Bueno, hay otros elementos importantes que podemos diferenciar con el gesto y son las emociones. Por ejemplo, cuando están discutiendo y se sientan uno al lado del otro, ella tiene cierta actitud, está triste, está decaída y automáticamente identificamos eso, ¿cierto? Por la expresión del rostro, por la forma como se sienta, porque efectivamente se sienta como si ya le faltara fuerza en el cuerpo. Todos esos elementos entonces nos permiten diferenciar qué es lo que está pasando. Incluso podemos intuir que no es la primera vez que discuten, por ejemplo, ¿cierto? Y que posiblemente lo que está pasando es se están aproximando a una ruptura en esa relación. Bueno, vamos a ver un segundo video donde también nos muestran un poquito la importancia de los gestos, la comunicación y cómo efectivamente esa expresión verbal puede ser reemplazada por la expresión gestual. Bueno, ¿cómo hablando se entiende la gente? Vamos entonces a ver cuáles son esas expresiones gestuales, esos elementos no verbales que nos permiten expresarnos, comunicarnos. Bueno, tenemos entonces que los gestos pueden ser básicos, que son los más universalizados y son, por ejemplo, cuando movemos la cabeza para decir sí, ¿cierto? Para decir no, cuando fruncimos el ceño porque estamos preocupados, cuando estamos enojados, cuando nos encogemos de hombros para indicar que no entendemos algo, que no sabemos algo. Son entonces gestos universales. Bueno, hay otros tipos de gestos también que son aprendidos y gestos que son también de alguna forma inconscientes. Por ejemplo, cuando estamos muy contentos, podemos tener una expresión de euforia, de alegría, que se nos sale, ¿cierto? Inconsciente. Estamos, por ejemplo, en un partido, el equipo que estamos apoyando está ganando el partido, nos entusiasmamos mucho y empezamos a brincar, a celebrar. Esos son gestos que no los pensamos para hacer, ¿cierto? A veces nosotros sí podemos pensar, bueno, voy a reaccionar de tal manera o voy a hacer tal cosa, pero cuando son así muy emocionales, no lo pensamos, ¿cierto? Cuando estamos tristes,
tristes, por ejemplo, a veces si usted está demasiado triste, de pronto no puede contenerse y se le sale una lágrima, está decaído, decaída. Expresamos ciertas formas con el cuerpo que definitivamente están determinadas por esas emociones. En Salgar, hola. Estaban levantando la mano. Hola. Hola. Hola, hola. ¿Cómo Hola, estás? ¿qué más? Bien, Muy bien. ahora que se habla el tema de los gestos, yo me relaciono mucho con ellos, pero en el momento en que leo, en que estoy leyendo un libro que pues son muy descriptivos frente a eso, que alguien alzó una ceja, que arrugó la frente, que se puso pálido, en fin, muchas cosas, mientras que cuando estoy hablando con la gente o cuando estoy escuchando un programa de televisión no me doy cuenta mucho de eso, que a veces lo pueda percibir por el tono de la voz o por otras cosas, pero me relaciono mucho con ellos cuando estoy leyendo algún libro o alguna película o algo. Me parece muy interesante, Orlando, lo que dices, y yo creo que ahí funciona, digamos, de alguna forma ese sentido de la experiencia personal, ¿cierto? O sea, no estás viendo el otro, por ejemplo, cómo está o qué expresión hace cuando está triste, pero sabes cómo te has sentido vos cuando estás triste, ¿cierto? Entonces, esa asociación, digamos que nos permite cierta empatía con el otro. ¿O qué me dices al respecto? ¿Te puedo hablar? Sí, está abierto el micrófono. Bueno, bueno. Sí, se produce de pronto un poco de empatía frente a la relación con las personas. Yo no sé si de pronto ya les había hablado del tema, pero hay mucha gente que antes de conocerme no tienen como que miedo de establecer un contacto conmigo porque piensan pues que soy de pronto un poco serio o que no les voy a hablar, pero pues no, es totalmente lo contrario. Se produce pues como que ese contacto. Bueno, muy bien, muchas gracias, Orlando. Tenemos entonces que hay diferentes tipos de gestos, ¿cierto? Por ejemplo, cuando hay gestos que son emblemáticos, cuando, por ejemplo, cerramos el micrófono en Salgar para que no haga interferencia, por favor. Cuando levantamos el pulgar, ¿cierto? En señal de aprobación, que nos gusta algo, incluso cuando saludamos a distancia y movemos la mano, esos son gestos emblemáticos. Cuando estamos regulando la conversación, entonces cuando yo digo, espere un momentico, ¿cierto? Y le pongo la mano en señal de pare al otro. O le digo, continúe, ¿cierto? Y le señalo con la mano. O cuando estamos en clase y el profesor, por ejemplo, le pregunta a un estudiante, ¿usted qué piensa? ¿Cierto? Y lo estoy señalando. Incluso a veces solo con la mirada. Y el otro ya se siente como señalado, como aludido, simplemente con que uno lo mire o le haga una expresión. Por ejemplo, gestos también adaptadores cuando estamos nerviosos y empezamos, por ejemplo, a mover las manos, a sonar los dedos, a comernos las uñas, ese tipo de gestos entonces no, digamos que son inconscientes, también son emocionales, pero son inconscientes y nos van a casi que a expresar esa sensación de ansiedad y de nerviosismo. Gestos también, por ejemplo, ilustrativos, cuando estamos hablando y queremos señalar una palabra y decimos entre comillas, ¿cierto? Y señalamos con las manos las comillas. Otros gestos, por ejemplo, ocurren con la mirada. Cuando yo expreso un poco más la intención con la mirada, nosotros podemos decir en una conversación, es que como me está mirando, ¿cierto? Me dice más con la mirada que con las palabras, por ejemplo, o la forma del cuerpo. Si yo me siento de una manera y pongo las piernas de una manera, si las pongo de otra,
la manera como ubico los brazos. No es lo mismo si yo cruzo los brazos al frente, ¿cierto? Estoy generando una distancia con el otro a si tengo los brazos sueltos. Estoy abierto o abierta a la comunicación. Precisamente ese gesto corporal me está permitiendo esa, digamos, esa abertura al diálogo. Bueno, hay unos movimientos que son... Hola. ¿Dónde tienen micrófono abierto? No sé dónde lo tienen abierto. Salgan. Miremos si tienen el micrófono abierto. En Urrao. ¿Cerramos micrófono o vas a decir algo? Ah, bueno, ya. Listo, hola. Bueno, entonces tenemos unos movimientos que son corporales y faciales y que están presentes en la interacción todo el tiempo. El estudio de esos movimientos es lo que nosotros conocemos como kinésica. Y son entonces todos los gestos, toda esa corporalidad que yo puedo desarrollar para mostrar emociones, actitudes y que necesariamente me van a reforzar el discurso verbal. Como en la obra de teatro, nosotros podemos decir, ah, sí, pero me está diciendo una cosa, pero yo sé que me está diciendo mentira, ¿cierto? O tiene una intención diferente en eso que me está diciendo, ¿cierto? Bueno, efectivamente porque el cuerpo me muestra otra cosa. Esos movimientos corporales conllevan entonces a un mayor grado de veracidad del enunciado verbal. Me puede decir, ¿le puedo creer o no le puedo creer? Y cada grupo y cultura se caracteriza por una serie de elementos kinésicos, por ejemplo, y lo vemos en todos esos análisis que se hacen cuando, por decir algo, se reúnen presidentes de diferentes naciones y diferentes culturas para hablar un tema general de importancia para el mundo, ¿cierto? Podemos decir, la forma como se saludan, ¿cierto? No es lo mismo en una cultura que en otra. La forma como se sientan, la forma como se paran o se ubican para la fotografía de grupo, la forma, por ejemplo, como se da en la mano. Entonces, el que, por ejemplo, sobresalga es el que va a denotar poder en esa circunstancia o en esa situación o cierto nivel de jerarquía. Por ejemplo, alguna vez veía yo un caso de una reunión de presidentes y era muy gracioso porque tenían que entrar a un edificio, pasar una puerta y ninguno de los dos entraba, ¿cierto? Porque el que entrara primero era el que, digamos, el que denotaba que estaba de alguna forma a merced del otro, ¿cierto? Y ninguno de los dos permitía que el otro le tocara los hombros, porque al tocarle los hombros o la espalda, entonces está demostrando mayor poder sobre la otra persona. Y era muy gracioso cuando se hacía ese análisis porque precisamente entonces ellos, cada uno quería demostrar que estaba por encima del otro. Hay situaciones, por ejemplo, cuando el Papa llega a un sitio específico, la forma de saludar. Teníamos, por ejemplo, que Juan Pablo II siempre acostumbraba besar el suelo de la tierra donde llegaba. Ese tipo de expresiones, entonces, corporales, son expresiones kinestésicas. Bueno, los gestos, entonces, son cambios de comportamiento que se dan a nivel facial y corporal. No necesariamente son conscientes, casi siempre son inconscientes y denotan entonces un proceso de atención, de agrado o incluso desagrado dentro de la situación. Si yo estoy contenta, entonces yo voy a mostrar que estoy contenta, que estoy feliz, que estoy conforme en la situación. Si estoy enojado, voy a discutir, efectivamente. Si estoy triste, también voy a mostrar esa tristeza. Si no quiero estar en la reunión, también voy a mostrar con el cuerpo efectivamente esa ausencia. Entonces, todos esos cambios los vamos a reflejar precisamente
con el cuerpo y puede ser de muchas maneras, incluso la posición del rostro, de la cabeza, ¿cierto? Si yo giro, si volteo, si me recuesto, cómo uso las manos, qué hago con las manos en una situación, ¿cierto? Me pongo las manos en el bolsillo, me las pongo atrás en la espalda, las cruzo adelante, todo ese tipo de expresiones. Bueno, y tenemos también la proxémica, que es todos esos actos de conducta del cuerpo con relación al espacio, como yo manejo mi espacio corporal con relación al otro. Entonces, la proxémica puede ser personal, cuando yo digo, bueno, yo tengo un espacio vital, ¿cierto? Digamos, mi metro cuadrado. Donde tengo identificado que llego y pongo mi bolso, que estoy en una silla, que estoy en un salón de clase, que de pronto puedo compartir con alguien al lado en la mesa, en el escritorio, un espacio, pero si llega otra persona, por ejemplo, y pone su bolso sobre mi pupitre, o si no me deja espacio en la silla, ¿cierto? Siento inmediatamente que está irrumpiendo ese espacio personal. Espacio cultural también y social, cuando estamos, por ejemplo, en un concierto, cuando estamos en una conferencia, no es lo mismo el nivel de interacción según, digamos, la población donde estemos o incluso el grado de jerarquía que presentamos con la otra persona. Por ejemplo, si vamos a una entrevista, estamos apenas llegando a la oficina, al sitio, a la empresa, no conocemos a nadie, no vamos a llegar saludando de beso y abrazo a todo el mundo, ¿cierto? Por lo general vamos a conservar una distancia, uno llega saludando, buenos días, incluso muy tímido, con cierta reserva, con alguna, digamos, amabilidad, pero manteniendo una distancia física y emocional en el sitio. Por ejemplo, es opuesto a cuando nos encontramos con alguien que nosotros apreciamos, ¿cierto? Un amigo, una amiga, un familiar a quien queremos mucho. ¿Cómo va a ser el saludo? Normalmente entonces va a ser un saludo afectivo, amoroso, un beso, un abrazo. Vamos a intercambiar entonces expresiones que nos denotan cariño. Entonces vamos a tener en cuenta esos elementos. Bueno. Entonces hacemos un uso indistinto de las formas de acercarnos corporalmente en la interacción y de la misma manera que la kinésica presenta un acompañamiento y un refuerzo de la parte verbal. Incluso recuerdo que alguna vez alguien me decía que los colombianos somos muy entrones, ¿cierto? Y con esa palabra entrones se refería como a que somos muy expresivos y digamos muy apropiados del espacio. Y me decían, por ejemplo, que en otras culturas, por ejemplo en Inglaterra, estaba mal si usted llegaba a una oficina y se asomaba por la puerta, ¿cierto? El solo hecho de asomarse por la puerta ya quería decir que usted había ingresado o había violentado ese espacio del otro, que uno debía esperar precisamente a que lo anunciaran o que el otro autorizara esa entrada. Y nosotros a veces sí solemos como intervenir muchísimo, ¿cierto? Nos asomamos, preguntamos, entramos, qué pena, ¿puedo usar este espacio, ¿cierto? ¿Puedo pasar? Y ya estamos adentro, ¿cierto? Entonces son aspectos precisamente culturales. Bueno, hay proxémica táctil, cuando, por ejemplo, manifestamos afectividad, sentimientos, emociones y proximidad, lo que les decía ahorita, por ejemplo, del saludo. No es lo mismo cuando yo saludo formalmente o cuando saludo a alguien que es muy cercano a mí, si yo le estoy permitiendo, digamos, invadir ese espacio personal. Y la proxémica ocular, entonces, es la que ocurre con la mirada, por ejemplo, con la dirección, el tiempo de fijación de la mirada son importantes. Si yo a veces de pronto miro a alguien, pero lo vuelvo a mirar o lo miro insistentemente, entonces ya esa persona va a decir, bueno, ¿y qué le pasa? ¿Cierto? Me está confundiendo, ¿por qué me está mirando? ¿Qué tengo? ¿Cierto?
va a empezar a preguntarse cuál es el interés excesivo porque ya lo hemos mirado 3 veces, ¿cierto? Bueno, tenemos entonces también, a ver, con relación a la kinésica y la proxémica. No sé qué comentario tengan chicos, chicas sobre el tema. ¿No hay comentarios sobre el tema? Bueno, vamos entonces a pasar a un asunto importante y es cuando vamos a aplicar la kinésica y la proxémica. Hay un caso especial cuando nosotros estamos en clase y vamos a exponer y nos vamos a imaginar todos que nos toca exponer. La exposición es en grupo, somos 3 o 4 para exponer y preparamos el tema y ya estamos listos para la exposición, salimos a exponer y lo primero que vamos a tener en cuenta es que todo el grupo se está literalmente exponiendo. O sea, ¿qué pasa cuando yo estoy al frente del grupo? Todos los espectadores tienen los ojos puestos sobre los que están al frente. Entonces vamos a tener en cuenta algunos elementos importantes, primero para mantener la atención del público, para evitar las distracciones y segundo para un mejor manejo del tema y de la exposición. Entonces, como todos nos estamos exponiendo, vamos a evitar, por ejemplo, ciertas actitudes. A veces me ha pasado en clase, uno tiene ahí el grupo que va a exponer y dicen, profe, es que empieza ella, sigue el compañero y después voy yo, ¿cierto? Pero como es la primer chica la que va a hablar, la que tiene la palabra, entonces los otros 2 están distraídos con el celular en la mano, mirando por la ventana, conversando con el compañero que está atrás, haciendo señas incluso que no tienen que ver con la exposición, bueno, distraídos en otros asuntos. ¿Qué es lo que vamos a evitar? Ese tipo de situaciones. Como todos sabemos que nos están observando, entonces vamos a estar todos con la disposición para la exposición. Entonces, si mi compañera está hablando y no es mi turno todavía, voy a estar escuchando a la compañera, prestando atención en qué va, si algo se le olvida que yo pueda intervenir y ayudarle, apoyarla. Un asunto también que me parece súper importante y es que las exposiciones, todo el grupo debe saber todo el tema. Evitemos ese asunto de esa parte no me tocaba a mí, yo no sé porque la que faltó no nos contó que había consultado y eso digamos que es una fragmentación de la exposición del tema y de la investigación. Si es un trabajo en equipo, tengamos en cuenta que todos debemos conocer todo el tema. Todos debemos preparar todo el tema. Si alguien falta, que otro compañero lo pueda reemplazar. Que podamos asumir en algún momento también la palabra, si al otro se le olvidó, si ocurrió un percance. Tengamos en cuenta también que podemos apoyar la exposición, señalar algo en el tablero, sostenerle la cartelera al compañero. Bueno, estar precisamente en esa dinámica y digamos, esa presencia escénica también dispuesta a la exposición. ¿Qué vamos a tener en cuenta entonces a la hora de exponer? Primero, hablar de pie. Es diferente si yo me siento y hablo desde mi puesto sentada, que incluso, por ejemplo, en los salones donde ustedes están, se da. Es diferente, por ejemplo, la disposición que tiene Vegachí, que están en mesa redonda. Si yo estoy ahí sentada, puede que me escuche todo el grupo, pero si yo me paro, efectivamente, la voz se va a proyectar mucho más y puede que me escuche el compañero que esté más lejos, por ejemplo, la disposición que está enurrado, que es por filas también. Si yo me paro, el último compañero me va a escuchar mejor, se va a proyectar mejor la voz, voy a tener un manejo tanto visual como corporal del espacio, voy a poder desplazarme por las sillas, por el salón. Entonces, tengamos en cuenta eso. Estar de pie entonces denota como cierto liderazgo también. Lo que les decía, tenemos mejor visibilidad,
y podemos mejorar esa forma expresiva. Igualmente la respiración va a funcionar muchísimo mejor y vamos a poder expresar mejor la voz. Por ejemplo, entonces, ¿cómo nos vamos a parar? Evitemos separar demasiado las piernas y pararnos como demasiado rígidos, ¿cierto? A veces nos podemos parar como no, profe, es que me da mucho susto, entonces yo me quedo así rígido. O al contrario, voy y me escondo por allá así, como en el último rinconcito, pegado al tablero a veces incluso, porque así pasa. Y uno dice, pero córrase, pero el tablero no se cae, ¿cierto? No tiene que sostenerlo, córrase hacia el salón, no le dé miedo a los compañeros, maneje el espacio, domine todo ese territorio que tiene ahí. Evitemos el balanceo, eso es muy importante. No nos paremos, como no estamos rígidos, entonces empezamos a movernos hacia adelante y hacia atrás. Evitemos ese tipo de balanceos que denotan nerviosismo y también entonces distraen al público. Bueno, evitemos también, por ejemplo, como ubicar el cuerpo, que se descargue el peso hacia un solo lado, ¿cierto? Porque entonces vamos a parecer como que estamos aburridos o que estamos incómodos o que hay algo que no nos gusta. Bueno, hay gestos de descarga y esos gestos de descarga, hola, ensalgar, hola. Profe, usted habla de no dar pasos mientras está haciendo la exposición. Resulta que he estado en algunas exposiciones, algunos conversatorios o conferencias donde hay gente que empieza a hablar, o el conferencista empieza a dar su exposición y está caminando para un lado, caminando para el otro, dando pasos largos por todo el recinto, y pues yo siento que esa persona tiene mucha seguridad en lo que dice. Entonces pues no sé esa parte cómo sería, si denota seguridad o denota inseguridad, pero yo le siento que tiene una seguridad enorme de lo que habla. Orlando, no hablaba de no dar pasos como no caminar en el espacio, al contrario. Cuando yo camino por el espacio, como les decía, por ejemplo, en Salgar están ubicadas las mesas hacia los muros, ¿cierto? Entonces están en mesa redonda. Si yo me apropio de ese espacio y empiezo a caminar por el espacio, me ubico del tablero a donde están ubicadas las chicas, empiezo a moverme por ahí, efectivamente eso denota seguridad, denota que no le tengo miedo al espacio, que no me están intimidando las chicas que están presentes, ¿cierto? Por ejemplo, en un round, si yo comienzo a caminar entre las filas, ¿eso qué permite? Que el espectador mantenga la atención fija sobre el que está hablando, ¿cierto? Porque lo tiene que seguir con la mirada y con el oído. Entonces, permite que mantengamos la atención. Permite también, cuando yo me desplazo, que todos me escuchen, que la voz no se ubique solo en un rincón del salón, por ejemplo, sino que todos, al yo moverme, la voz se va desplazando, ¿cierto? Entonces, todos me van a poder escuchar. Lo que yo decía, Orlando, es... el movimiento es un balanceo con el cuerpo que es inconsciente. No sé si de pronto Eliana le puede mostrar a Orlando cuál es el balanceo cuando nosotros estamos hablando. Eliana, si le puedes mostrar a Orlando cuál es el balanceo al que yo me refiero cuando estamos hablando y empezamos, exactamente, que empezamos a hablar y del susto. Entonces, como yo me sé muy bien el tema, ¿cierto? En las exposiciones así son algunos chicos. Yo me sé muy bien el tema y empiezo a hablar y empiezo a moverme hacia adelante y hacia atrás, ¿cierto? Pero suavecito, Eliana. Cuando yo me muevo de esa manera, ¿cierto? Exactamente. Cuando me muevo de esa manera, ¿qué quiere decir? Que sí estoy muy concentrada en lo que estoy pensando, pero que no tengo control sobre el espacio externo, ¿cierto? No estoy manejando el cuerpo, no estoy manejando el espacio, entonces estoy desconcentrado solamente en lo que estoy pensando y en lo que estoy diciendo. Y cuando estamos allá al frente, entonces tenemos que pensar en todo eso. Como digamos, el espacio interno
que estoy pensando, qué voy a decir, cuál es el orden de la exposición, y como yo la preparé, entonces tengo eso muy claro, lo tengo muy interiorizado, pero también está ese espacio externo, ¿cierto? ¿Cómo me voy a comportar? ¿Qué imagen quiero proyectar? ¿Qué intención tengo hacia el otro? Hola, Salgar. Profe, yo tengo una pregunta. Pues yo cuando me ha tocado estar en alguna exposición hablando sobre algún tema, tengo un problema, y es que tengo que tener algo en las manos para estarlo moviendo, porque si no siento que no me concentro en lo que estoy diciendo, lo que estoy exponiendo. ¿Cómo luchar contra eso, o qué consejo me podría dar usted frente a ese problemita? Lo puedes hacer. Yo puedo tener en la mano, lo puedes hacer, pero controlado. Yo puedo tener en la mano un lápiz, por ejemplo, ¿cierto? Y el lápiz, ¿qué me va a permitir? Centrar mi atención de nerviosismo en el objeto, ¿cierto? Entonces yo estoy exponiendo y estoy nerviosa, pero yo puedo de alguna forma mover el lápiz, usarlo para señalar al tablero, señalar algo, hacer algún apunte, ¿cierto? De alguna manera, todo ese lenguaje corporal lo voy a centrar en y ese tic lo voy a centrar en el objeto. ¿En qué momento es, digamos, o perjudicial o no está bien visto? Cuando yo entonces tengo el lápiz pero empiezo a morderlo, ¿cierto? Ya morderlo indica nerviosismo. O cuando empiezo a sonar los dedos, ¿cierto? Ahí también ya olvídese que el objeto no le va a servir. O cuando empiezo, por ejemplo, tengo, no sé, un cuaderno, por ejemplo, esta hoja, y empiezo a jugar con el cuaderno, a moverlo, ¿cierto? A mostrar otros, digamos, otro lenguaje o una expresión que no está acorde precisamente a la situación. Bueno, de eso habla precisamente. Entonces, hola. No, profe, entonces es no excederse en los movimientos, bueno, con el objeto que tenga en esos momentos en las manos, es no excederse. Pero eso normalmente la gente lo llama un tic nervioso. Ajá. Entonces sería no excederse en ese tic nervioso. Por ejemplo, mi tic nervioso es jalarme las orejas, ¿cierto? Profe, vea. Entonces, para no jalarme las orejas, yo mantengo unas aletas permanentemente, total remedio. No puedo pegarme de una oreja en un momento determinado que vaya a hacer una exposición o esté hablando en público. No, toca ejercer control sobre uno mismo. En psicología le enseñan a uno, y cuando uno está estudiando, le enseñan lo que se llama control emocional, que es ejercer control sobre uno mismo, sobre sus acciones. Hay momentos en que nos desbordamos, ¿cierto? Pero existen momentos también, profe, como tú decías, que si estamos en una exposición, debemos hacerlo con mucha coherencia, generar credibilidad, porque si tú con tus movimientos extravagantes o estrafalarios no estás generando confianza en el público que te está observando, que está escuchando lo que estás diciendo. Entonces, en ese sentido hay que ser supremamente cuidadosos. Ahora, cuando una persona va a una entrevista y empieza a mover los pies para allá, para acá, a cruzarlos, a mirar hacia otro lado, a tomar aire y asustado, no se puede, o sea, perdió el año, profe, lo perdió. Ahí sí tenga la plena seguridad que perdió el puesto, que perdió lo que quiera. Entonces, es verdad lo que tú dices, esos tics tienen que ser pues muy discretos, por llamarlo de alguna manera. Tratar de, como se dice en psicología, controlarlos, a lo que llamamos ejercer control emocional sobre nosotros mismos. Yo también quería hacer un aporte. Pues a mí me pasó, yo decía, ahorita le hacía la pregunta, es porque me está pasando un caso muy extraño. Yo hago un programa de radio con una fundación acá en el municipio. Se me fue el sonido. En Salgar se me fue el sonido. Profe, ya. Y él hace un programa de radio y otro de televisión. Este muchacho es horrible, profe. Profe, les estaba contando que la pregunta que les hacía sobre la exposición es porque me está pasando algo muy curioso. Como decía la compañera doña Minta, yo hago un programa de radio y pues a veces hago también otro de televisión.
Y en la emisora primero tenía la oportunidad de coger el micrófono y yo pues obviamente adueñarme de él y estar pues con él, jugar. Ahora ya tienen otro sistema que es que lo ponen en un aparatico y no se puede mover. Y me ha dado una lidia hacer los últimos programas, adaptarme a eso, se me olvidan los temas, me toca improvisar, no sé, me da como que esa dificultad. Entonces por eso yo hacía la pregunta sobre que si es necesario tener algo en las manos o no. Pero digamos, en tu caso, Orlando, en tu caso, mantén por ejemplo un lapicero, porque digamos que requieres, ¿cierto?, mantener la atención ahí. Entonces, como ya no tienes el micrófono cuando vas a hablar, tomas el lápiz, el lapicero, la atención sigue ahí, y o sea, la atención y la tensión física, ¿cierto?, sigue ahí, pero ya puedes estar relajado a la hora de hablar. Hay un asunto interesante con lo que dice la compañera y son los tics, que de eso precisamente hablan los gestos de descarga. Cuando yo empiezo inconscientemente a mover, por ejemplo, las rodillas, ¿cierto? Me siento y me dicen, por ejemplo, profe, es que a mí me da mucho susto y si estoy de pie exponiendo o estoy sentada, me tiemblan las rodillas. Entonces, primero, si usted sabe que le pasa eso, la chica que le pase, no se ponga vestido para la exposición, porque ya sabe que le pasa, ¿cierto? Y evitemos eso. Entonces, ese día ya sé, me voy de pantalón, para que no vean que me están temblando las rodillas. Empecemos por ahí. La otra, sentémonos diferente. Y al sentarnos diferente, entonces listo, yo cruzo el pie, por ejemplo, y me siento un poquito de lado, y eso va a hacer, digamos que de alguna forma el cuerpo esté forzado a mantener una posición que no es más cómoda que si yo me siento completamente de frente, pero al sentarme de lado, entonces el cuerpo lo estoy forzando a mantener esa posición y el tic se va a dirigir hacia allá, ¿cierto? Digamos que esa tensión corporal se dirige hacia allá y yo, aunque las piernas las tengo incómodas, la parte, digamos, del cuerpo que debe estar relajada para yo conversar, para expresarme mejor, para mover las manos, va a estar más relajada también. Hay un truquito interesante, chicos y chicas, a la hora de exponer, y es sacudir las manos. Cuando nosotros hacemos este movimiento, vamos a liberar tensión. Entonces, sacudimos las manos y abrimos y cerramos, así. Fuerte, simplemente abrir y cerrar los puños y esos movimientos van a liberar tensión. Yo hago eso, hago un poquito de estiramiento de cabeza, de cuello, de hombros, moverlos hacia adelante, hacia atrás, incluso las manos. Cuando hago eso, libero tensiones y después vamos seguros a la exposición, a lo que tenemos que hacer. El cuerpo va inmediatamente a adoptar otra postura diferente, vamos a poder tener la espalda derecha sin ningún inconveniente y esa tensión entonces se va a ir liberando. Bueno, hola. Pero es que eso realmente, eso pues generalmente creo yo, son suposiciones mías. Eso, entonces, esa cantidad de tics, esa cantidad de movimientos extras en determinado momento o actuación de nuestras vidas se genera también cuando tenemos inseguridad. Cuando uno está seguro de lo que está haciendo, fuera toda esa pila de cosas, toda esa cantidad de cosas. Pero si uno a veces está inseguro, lo demuestra. Eso a veces puede ser eso, inseguridad, como también puede ser un tic, pero un tic nervioso, pero normalmente si no es un tic nervioso como tal permanente, pueden ser movimientos que generan inseguridad al momento de ir a... Sí, pues sí. A mí me parece es generar inseguridad. Y cuando son inconscientes, lo que pasa es que el inconsciente funciona de unas maneras mágicas, chicos, chicas. El inconsciente, por ejemplo, es el mayor traidor del mundo. El inconsciente le va a sacar a usted todo el autosabotaje mayor y posible en los momentos menos esperados, ¿cierto? El inconsciente le va a generar esos sentimientos, emociones, situaciones conflictivas y usted no va a saber cómo responder a ellas precisamente por eso, porque es inconsciente y tiene algo guardado. ¿Por qué se genera precisamente a partir de la, como dices, de la inseguridad?
puede ser, por ejemplo, situaciones típicas, un trauma de infancia. A usted le pasa que se paraliza literalmente cuando sale a exponer porque por allá en segundo de primaria alguna vez un profesor le dijo que expusiera o le hizo un examen oral y usted respondió y pasó algo y sus compañeros se burlaron de usted. Con esa sensación de usted no quiere volver a exponerse en la vida. Y cada vez que está hablando al frente o tiene un auditorio o lo sacan a un examen o a una prueba, así sea al tablero cuando el profesor le diga, ¿usted qué piensa de esta respuesta en matemáticas? Y usted dice, profe, yo no sé, y sale así temblando. ¿Es por qué? Porque el inconsciente no está hablando de la situación de hoy solamente, sino que está hablando de esa situación de segundo de primaria. Entonces, lo interesante es uno primero aprender a conocerse, como decía la compañera. ¿Cuándo me pasa? ¿En qué momentos? ¿Qué situaciones? ¿Con qué tipo de personas? ¿Por qué me pasa, por ejemplo, en el trabajo, pero no me pasa en la universidad? O al revés, ¿cierto? ¿Por qué me siento cómoda con mis compañeros de universidad, pero en el trabajo no? Y en el trabajo no soy capaz de presentar, por ejemplo, un informe. No soy capaz de hablar en público o dar mi opinión cuando estamos en reunión. Ese tipo de situaciones. Cuando yo empiezo a identificar por qué, cuándo, cómo me pasan, cómo reacciono, puedo empezar a modificarlo. Entonces, cuando empezamos a conocer ese tipo de tics, por ejemplo, lo que dice la compañera, es que tiene el tic con la oreja. Listo, yo estoy exponiendo y ¡pam! Se me fue la mano a la oreja, ¿cierto? Y me di cuenta. Entonces, ¿qué hago? Cambio la reacción. Como yo sé que me rasco la oreja, me acaricio la oreja y sigo, ¿cierto? Cambio la reacción. Me acaricio la oreja y levanto la mano, ¿cierto? ¿Cómo empezar a bloquear esa situación? Ya sé qué me pasa, entonces tomo otra actitud, me tomo la mano, ¿cierto? Dispongo la mano de otra manera. Es empezar a modificar las reacciones. Bueno, ¿cuáles son entonces también esos movimientos incómodos que distraen al público, que son incómodos para el auditorio? Cuando entonces dicen, profe, es que yo estoy muy nervioso, muy nerviosa, y empezamos a limpiar las gafas. Puede que sí tenga las gafas algo que me impida ver, pero entonces listo, lo quito si de verdad es un sucio o algo que tiene, o identifico si es una reacción para yo distraer la atención o para distraerme a mí mismo. Que si me rasco, entonces puede que yo me empiece a rascar la cara, a rascar una mano, a cogerme el cabello. Entonces voy a identificar, bueno, ya sé que me cojo el cabello, entonces me lo voy a tocar menos, ¿cierto? O simplemente me voy a pasar el cabello hacia atrás y sigo con la conversación y hago un gesto diferente. No me quedo acariciando precisamente el cabello. Es identificar esas situaciones. Bueno, ¿qué hacer con las manos? Entonces, evitemos mantener las manos en el bolsillo. Efectivamente, no es un gesto bien visto. Evitemos cruzarlas al frente, tampoco está bien visto. Eso va a interferir la comunicación y va a generar también un bloqueo con el público, con el auditorio. Evitemos movimientos demasiado bruscos. Más bien, digamos que el movimiento de las manos debe acompañar lo que yo estoy diciendo. Entonces yo las puedo usar para explicar, para señalar, puedo sostener el lápiz, como decía Orlando, si necesito centrar mi nerviosismo en algo, entonces puedo usarlo, digamos, suavemente, no mantener entonces la atención que distraiga o estar mordiendo el lápiz o ya generar otros movimientos incómodos. Bueno, miremos qué más. Evitemos las manos en la cintura. O sea, yo puedo poner las manos en la cintura, pero no necesariamente en jarras, ¿cierto? Cuando hago ya esta expresión, entonces ya estoy denotando otro tipo de expresión. Simplemente movámoslas con suavidad y tratemos de estar tranquilos y de liberar la tensión. Bueno, ¿qué pasa con el rostro? Que el rostro también
puede decir mucho más de lo que nosotros estamos diciendo y puede que el rostro entonces nos delate o transmita una información opuesta a lo que queremos decir. Entonces vamos a mantener, cuando estamos exponiendo, a mantener la vista, digamos, al nivel de todas las cabezas, ¿cierto? Eso nos va a permitir mantener un control del espacio y del auditorio. Orlando. Hola. Interesante ese tema del rostro, de la mirada. No sé si de pronto ustedes conozcan experiencias que me puedan dar para cuando yo me encuentre de pronto frente al público, porque pues yo por lo regular soy así mirando hacia el frente, pero entonces ¿cómo hacer algo para tener un mayor dominio sobre las personas que me están escuchando? ¿Cómo puedo hacer frente a la mirada si yo no tengo la capacidad de estarlos mirando a todos? Muy buena pregunta, Orlando, y yo me permito pensarla porque es un caso especial, ¿cierto? O sea, digamos que en tu caso la atención no está precisamente sobre la observación del auditorio, más bien es del auditorio sobre ti, ¿cierto? O sea, en el tono de voz, en el lenguaje que usas, hacer énfasis, por ejemplo, en el ritmo, la velocidad. Sí, a mí me parece que, digamos, el mecanismo que tienes es la voz más que digamos, como los demás, la parte visual. No sé de pronto cómo te sientes con relación a los espacios, al manejo del espacio, ¿cierto? Porque yo creo que puedes, digamos, de alguna forma, antes de la exposición, darte cuenta qué tan grande es el espacio, si puedes desplazarse un poquito, ¿cierto? Qué distancia hay entre, por ejemplo, las sillas, o darte cuenta cómo está dispuesto el salón, si están en filas, si están en mesa redonda, como ese tipo de situaciones. Pero sí, déjame pensar, y no sé si los compañeros tengan algún comentario al respecto. Bueno, parece que ellos también la están pensando. Si alguien tiene alguna sugerencia o algún aporte que le pueda dar a Orlando, también bienvenido. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer nosotros con el rostro? Nos podemos dirigir al público. Dirigirnos entonces por medio de la mirada. A veces, como les decía ahorita, los profesores estamos hablando y con mirar a alguien, ¿cierto? Ya le estamos diciendo, bueno, ¿y usted qué opina? Usted lo invitamos a participar o le estoy cediendo la palabra, a veces simplemente con la mirada. Bueno, ¿qué otros aspectos de la mirada serán importantes? Bueno, no, creo que eso. No sé, yo tengo alguno. Cuéntame. El bajar la mirada cuando se está exponiendo. O elevarla al techo. Muy importante. Claro, muchas gracias. Y frente a la exposición, pero todo esto ya sería cuando uno habla las muletillas. Ajá. El uso de las muletillas también es inadecuado. Sí, y las muletillas también tienden a ser inconscientes. Y a veces puede que tengamos muy bien preparado el tema, pero si empezamos pues, entonces, y con ciertas muletillas, eso va a distraer al público. Sí, muy importante mantener la vista al frente, ¿cierto? Básicamente. Y poder desplazar la mirada por todo el auditorio. Entonces yo puedo mirar a los que están en primera fila, después moverme y mirar un poquito hacia atrás. Si el grupo está grande, yo puedo hacer una pregunta y que no siempre participen los que están adelante, que participen los que están atrás también, como integrar con la mirada a todo el espacio. Evitemos eso, fijar la mirada o demasiado alto o demasiado bajo, porque la mirada también en ese caso
permite como de alguna forma está mostrando inseguridad, ¿cierto? Como si yo estuviera leyendo, por ejemplo, en una exposición y miro hacia abajo y no miro a mis compañeros porque tengo mucho susto, entonces estoy como leyendo, ¿cierto? O como si fuera, si estuviera en una conversación interna. Entonces, yo sé lo que tengo que decir y me lo digo a mí mismo, ¿cierto? No se lo estoy diciendo propiamente al otro. Diferente que si yo estoy exponiendo y miro a mis compañeros, me muevo por el espacio, estoy hablando es con ellos. Un asunto que pasa mucho en las exposiciones y es que sale el grupo a exponer y el que está hablando va y se le para al profesor al frente y la exposición es para el profesor y habla con el tono para que el profesor le escuche, pero los compañeros que están atrás de uno no escuchan, ¿cierto? Entonces uno es, bueno, la exposición es para todo el grupo, ¿cierto? Háblenos a todos, ¿cierto? No solo a mí que yo evalúo, pero los otros compañeros también les interesa saber el tema. Bueno, muy interesante esa apreciación. Vamos a mirar entonces, chicos y chicas me van a decir qué importancia le dan ustedes a el lenguaje verbal, vocal y corporal cuando nos expresamos. Digamos, si nosotros tenemos un mensaje y ese mensaje es el 100%, ¿qué porcentaje le damos a cada aspecto? El verbal, el vocal y el corporal. El verbal, entonces, son las palabras que yo estoy diciendo, el vocal, el tono, los matices, la entonación, el volumen, el ritmo, todo eso. Y el corporal, entonces, mi disposición física, mi kinésica, mi proxémica, ¿cuánto podríamos asignarle a cada uno? ¿Qué me dicen en Urrao, por ejemplo? Hola, en Urrao. ¿Qué porcentaje le damos al lenguaje verbal, por ejemplo? En Vegachí, ¿qué porcentaje le damos al lenguaje vocal? Profe. Hola. Yo considero que si es como a través de una exposición algo, el lenguaje verbal, vocal y corporal, pues todas tienen el mismo nivel de importancia porque la una enlaza a la otra y si una de esas falla, el mensaje queda como en duda o de pronto no se asimila como se esperaba. Ya si yo transmito el mensaje, por ejemplo, verbal a través, por ejemplo, de las emisoras que nadie me está viendo, o sea, que nadie se está fijando, ni en mis gestos, ni en mi corporalidad, entonces ahí el verbal es el buen manejo de mi vocabulario, pues de la forma como yo hable, como yo entone las palabras, sería el 100%. El verbal y el vocal. Ahí jugaría el verbal y el vocal y quedaría excluido el corporal. Muy bien. ¿Qué me dicen en Salga? Ay, en la Angostura me están levantando la mano. ¿En Vegachí? Sí. Hola. Buenas tardes. Mira, si algo yo aprendí por una dura experiencia, digamos, en el exilio, es que yo en ese país aprendí lo que califica él, que es lo que califican ellos. De hecho, son el país que más guerra libra en el mundo. Si algo los caracteriza esa cultura es su prudencia. Entonces ellos no es que califiquen precisamente todo el folclore y todas las bobadas que decimos los latinos. Ellos califican desde lo que tú te comes, el color como te vistes y todos los movimientos, todo lo que sea corporal. Más no lo que uno pronuncia y dice, jamás, porque no les gusta que uno hable mucho. Es decir, entre menos hable, dicen más. Porque más, ¿cómo es? Menos es más. Menos es más. Ajá. ¿Y qué país Entonces, es? Estados Unidos. En calidad de exiliada, allá fue donde más me inquietó el lenguaje no corporal. Cuando yo les preguntaba y empecé a interpretar por qué los departamentos de seguridad se comportaban tan raro, es que comprendí más su filosofía de vida, porque ellos
confían tanto en la prudencia, en el hermetismo los seres humanos, porque es que digamos que esa es la esencia del gringo, la prudencia y el hermetismo, y desde ahí todo se desprende. Entonces esto de palabras, esto de tanta palabrería que es parte del folclore latino y de todo el tercer mundo, créame que me duele mucho, sobre todo el antioqueño. Feliz tarde. Pero es precisamente cultural y es eso lo que nos hace diferentes. En Salga, hola. Hola, profe. A ver, ¿qué era la pregunta que yo...? Ah, sí, ya, sobre los porcentajes. Sí. Estaba concentrado en lo que la compañera de Vegachi estaba diciendo. Y sí, he escuchado algunos testimonios de gente que vive en Estados Unidos y dicen que esa gente por allá hasta les da lidia saludar, porque pues no les gusta hablar, no les gusta mucho relacionarse con la gente. Dice por acá la compañera Armita que ni los vecinos se conocen. Bueno, ahora sí, para dar mi aporte de los porcentajes, para mí pues porque yo me enfoco mucho en ese aspecto, diría que el verbal tiene un 40%, el uso de las palabras tiene un 40% y el corporal tiene un 20%. 40, 30 y 20. No, 40 y 20. Ah, 40, 40 y 20. 20. Listo. Muy bien. Vamos entonces a ver un video muy interesante que se titula ¿Qué tienen las personas encantadoras? Y regresamos a la presentación y a mirar esa evaluación de los porcentajes. Bueno, regresamos entonces a la presentación. ¿Cuáles son las características entonces de una persona encantadora según lo que vimos en el video y según las apreciaciones que tienen ustedes al respecto? ¿Están o no de acuerdo con estas apreciaciones? ¿Tienen otro argumento, un contraargumento? Definitivamente esta señora que les inspira, que digamos, ¿qué apreciación tienen? Con lo que nos decían en el video, que me dicen en un rabo que estamos muy callados, en un rabo, en la ceja. ¿Qué opinan en Vegachi? En angostura. Bueno, voy a seguir con el examen enseguida para que empiecen a compartirnos entonces en todos los municipios. ¿Cómo se refleja el optimismo? Chicos, chicas, en una exposición oral, en una conferencia, en una conversación, en una reunión, en un grupo, ¿cómo podemos reflejar el optimismo? Profe. Hola. El optimismo siempre hablando de lo bueno en primer lugar, en primer plano, poniendo siempre lo positivo. Sí, en Támesis te estoy escuchando, pero no te estoy viendo porque se perdió la imagen. Yo tampoco la veo, es que se perdió la imagen y el señor que se encarga no está cerquita de mí. Ah, listo, perfecto. No tengo imagen, sí. Bueno. Entonces yo relaciono el optimismo en una exposición o en cualquier faceta de la vida, siempre poniendo por delante todo lo que sea positivo, de cualquier circunstancia, de cualquier tema. Exactamente, como nos decían en el video, formas de mostrar positivismo y optimismo, ser generoso con la palabra, ser amable con la mirada, con la expresión, sonreímos y con eso se calma el ambiente. Por ejemplo, vamos a exponer y sabemos que el ambiente está tenso, estamos preocupados, estamos nerviosos, rompamos el hielo, digamos algo chistoso, hagamos un comentario sobre otro tema antes de comenzar, ¿cierto? Como que entremos en un ambiente más de cordialidad y eso muy seguramente va a generar ese ambiente precisamente de optimismo, de positivismo y nos va a permitir adentrarnos con mayor confianza al tema. En Salgar me estaban levantando la mano. Hola. Hola, profe, pues ahora que están hablando de ese tema, de todo eso,
No sé si de pronto ustedes conocen a un señor que salía por el Canal 1, no sé si todavía saldrá, hablando de actitud positiva, se llama Jorge Duque Linares. Ese señor habla y habla de la actitud positiva. Y pues a mí me parece que lo que habla es fingido. No sé, no le encuentro la seguridad, no le encuentro la sinceridad en lo que dice. Me parece que todo lo que dice el señor puede ser bueno, pero él transmite falsedad, transmite ironía en lo que dice, transmite hipocresía. Bueno, una cantidad de cosas. Y una profesora nos los ponía a escucharlo y a mí me daba rabia que me pusieran a escuchar a ese señor porque no me transmitía lo que verdaderamente quería transmitir con lo que decía. En ese caso, Orlando, yo no he escuchado al señor porque saben que no veo televisión, pero estoy completamente de acuerdo contigo en los temas que hemos visto hoy y de ese lenguaje paraverbal. Cuando la expresión, ya te cedo la palabra, cuando la expresión corporal me dice una cosa que también está determinada por la expresión verbal y los elementos paraverbales, el tono, ¿cierto? El ritmo, la entonación, la intención comunicativa que yo como ser humano le pongo, ¿cierto? Si yo digo, ay, hoy quiero hacer una clase bien divertida, bien amena, hoy quiero que mis estudiantes salgan pensando esto, ¿cierto? Y yo llego con esa intención a clase, muy seguramente ustedes lo van a captar, ¿cierto? Eso que me dice Orlando, precisamente como Orlando está omitiendo la parte visual, entonces puede captar todas esas emociones que se transmiten con la voz, con el tono, con, digamos, esa intención que subyace en el texto que está escondido en el discurso. Ahora sí, Orlando, dime. Bueno, pues si de pronto si quiere hacer el intento, búsquelo en YouTube, que supongo como actitud positiva Jorge Duque Linares. Ahí le va a aparecer las conferencias que el señor da y pues ya usted más adelante me dará de pronto la razón o de pronto tendrá otra postura frente al tema, pero a mí me parece terrible ese señor, súper hipócrita. Y pues no entiendo por qué la profesora nos ponía a escuchar ese señor, que por cierto era bien ligero, nos tocaba levantarnos a las 6 de la mañana a escuchar al señor los domingos, cuando yo estaba en sexto, entonces sí, pues no sé. En ese caso entonces me parecería interesante, voy a buscarlo, a ver qué me encuentro, pero sí, ahí vamos a ese porcentaje que le dimos ahorita a la comunicación verbal y no verbal. Voy a leer un fragmento para que evaluemos ese porcentaje. Dice, el componente verbal comunica información y el no verbal estados y actitudes personales. Digamos que ahí ya nos contextualizamos en lo que dice Orlando. El antropólogo Chris plantea en sus investigaciones que las palabras solo transmiten el 7% del mensaje y el 93% mediante la comunicación no verbal. Considera que el lenguaje no sirve para que las personas sientan una buena predisposición para el diálogo. Se requiere algo más poderoso que las palabras para ganar la confianza de alguien. Estos son los porcentajes según este señor. Aquí, muy interesante, vamos a poder discutirlos y evaluarlos según lo que observamos nosotros, la apreciación que hicieron ustedes ahorita de los porcentajes y ahora bajo la apreciación de Orlando. Tenemos el tono de voz obedece a un 38%, el verbal a un 7% y un corporal a un 55%. Vamos a comparar entonces precisamente con los porcentajes que teníamos ahorita. Ahorita decíamos que el corporal le dábamos un 33%, un 20% o incluso lo podíamos omitir. Y este estudio dice que le da un 55%. El lenguaje verbal nos dicen
Ustedes decían un 50%, un 40% o un 33%. El estudio nos dice que le da un 7% y el lenguaje vocal, el estudio nos dice que le da un 38% y ustedes nos decían un 50%, un 40% y un 33%. Podemos decir que puede ser subjetivo en todo el sentido, tanto subjetiva la investigación porque no nos están contextualizando con qué personajes hicieron la investigación, bajo qué parámetros, qué sentido cultural. Por ejemplo, la compañera ahorita nos decía, los latinos no se comportan lo mismo que los norteamericanos, ¿cierto? Entonces, esos porcentajes necesariamente van a variar de acuerdo a una postura cultural, ideológica, según la edad, según las personas, el grado de escolaridad y un montón de variables más. En la ceja, hola. Profe, es que nosotros quedamos con una curiosidad pues desde varios días que estamos hablando sobre este tema. ¿Cómo se puede comunicar una persona que no puede ver con una persona que no escucha? Con una que no escucha. O sea, entre ellas dos. Sí. Una que no puede ver con una que no escucha. Un vidente con una persona que no escucha, pues. Sí. Bueno. La persona, el sordomudo, como nosotros le llamamos, aunque eso tiene otra palabra, porque no todos los mudos son sordos, ¿cierto? Entonces ahí hay un asunto de concepción de la diferencia. ¿Cómo se comunica con la persona que no puede ver? Porque si el sordomudo habla con el lenguaje de señas, la otra persona necesariamente va a interpretar las señas. Muy interesante. Estoy haciendo memoria. No, digamos que no he tenido la oportunidad de presenciar ambos casos al tiempo, ¿cierto? Yo he estado en clases donde he tenido, por ejemplo, compañeros ciegos, y en clases que he visto cómo se comunica una persona por señas, pero no he tenido los dos casos al tiempo. ¿Qué me dice Orlando? ¿Qué le podemos comentar aquí a la compañera al respecto? Pues, profe, yo diría que una persona invidente y otra sordomuda serían, yo diría que en un 70%, 80% incompatibles para el tema de la comunicación. Tendría que haber una cercanía muy, muy profunda frente a esas personas para de pronto empezar a entenderse un poquito, y eso que la persona sordomuda tendría que tener mucho contacto físico con la persona invidente o ciega para poder que le entienda. Por ejemplo, a mí una persona sordomuda, para poder yo entenderle alguna cosa, tendría que tener mucho contacto físico conmigo. De resto, no creo que exista una posibilidad. Hay una discapacidad que sordos ciegos tienen las dos discapacidades, y pues para comunicarse uno con esas personas tiene que ser todo físico, un contacto físico permanente, estar enseñando con las manos qué es lo que está tocando. Inclusive hasta hay un lenguaje, no lo conozco de todo, conozco de pronto algunas cositas, hay un lenguaje que se creó para esas personas, pero pues ya eso lo hablarán personas que ya tengan el conocimiento más avanzado sobre eso. Uh-huh. Bueno, en la ceja queda, ajá, sí, digamos que ahí se abre una brecha en el lenguaje muy grande, a no ser que haya un intérprete, ¿cierto? Digamos una persona que medie en la comunicación de ambos. Me parece que esa sería una solución, porque es una situación muy compleja. Bueno, vamos entonces, aquí ya vimos un poco
¿Cómo evaluamos estos porcentajes? Ya sabemos que no nos dan muchos datos sobre la investigación, pero que también podemos debatir un poquito esos resultados de acuerdo a un contexto específico, como lo hemos estado viendo en la clase el día de hoy. ¿Qué quiero, digamos, que miremos para finalizar en la clase? Quiero que observemos algunos elementos importantes de acuerdo a la pregunta que me hicieron la clase pasada sobre la exposición. Déjenme mirar acá un momento si puedo abrir una hoja para escribir. Bueno, entonces vamos a ver algunos elementos importantes para los chicos y chicas que van a tener el examen el próximo lunes. Digamos, no les voy a decir propiamente cómo resolver el examen, porque todavía hay muchos temas que nos falta ver en el curso, pero cuáles son esos truquitos interesantes a nivel general, ¿cierto? Y qué elementos van a tener en cuenta para que lleguen un poquito más, como con más conocimiento a la hora del examen. Estos puntos de hoy normalmente los vamos a retomar al final del semestre, pero va a ser importante para todos. Entonces, cuando vayamos a la lectura del texto, normalmente nos encontramos un texto y unas preguntas, ¿cierto? Nos vamos a encontrar con diferentes temáticas y diferentes tipos de texto. Por ejemplo, si yo tengo la pregunta, por ejemplo, es de sinónimos, ¿cierto? Voy a encontrar un ejemplo y la pregunta muy corta y una lista de sinónimos o una lista de preguntas de selección múltiple a partir de esos sinónimos o que son sinónimos, analogías, bueno, varias condiciones al respecto, pero son preguntas cortas, ¿cierto? Por lo general, de selección múltiple. El otro tipo de preguntas que me voy a encontrar es un texto extenso, ¿cierto? Cuando yo llego y veo, eso es un cuento, eso es un fragmento, es una noticia, ¿cierto? Identifico un texto extenso y luego me toca ir a buscar en la lectura las respuestas que tengo abajo. Entonces, cuando yo me acerco al texto, primero observo qué extensión tiene el examen, ¿cierto? O sea, ¿qué me están preguntando? ¿Cuántas preguntas tengo? 50 preguntas, 100 preguntas. Voy a, por decir algo, a mirar qué tiempo tengo. Listo, son 50 preguntas, por decir algo, 50 preguntas en 2 horas. ¿Cuál es el tiempo promedio que tengo por pregunta? Para saber y no extenderme demasiado. Empiezo a mirar los segmentos de las preguntas. Primero, voy a identificar elementos del texto. Entonces, identificar elementos. Y esos elementos del texto son elementos, primero, marcas textuales. O sea, me presenta, por ejemplo, un título, unos subtítulos, una clasificación, me lo divide por párrafos, me lo divide por secciones, es un gráfico, es un texto extenso o es un texto corto, o es un texto, por ejemplo, que me está combinando cifras y tablas y datos numéricos. ¿Qué tipo de texto es? Entonces, las marcas textuales cuando tienen títulos, subtítulos, distribución, a veces puede decir, por ejemplo, cuento Julio Cortázar, ¿cierto? Y yo ya sé que me estoy adentrando al texto, o me puede aparecer de una vez el título, Continuidad de los Parques, ¿cierto? Julio Cortázar, y aparece el cuento. Entonces ya, primero entrar a identificar el tipo de texto según esas marcas textuales. Y tipo de texto, que si es cuento, que si es un fragmento sobre filosofía, que si es un texto científico, que si es una crónica, que si es una noticia. Y el tipo de texto va a ir unido al tipo de discurso. Y eso lo vamos a ver en una clase más adelante, tipo. Bueno, ustedes me entienden, es tipo de discurso.
Entonces, por ejemplo, obedece a un texto narrativo, por ejemplo, un poema, ¿cierto? Es un texto literario, o un cuento es un texto narrativo, o una noticia es un texto informativo, o una crónica es un texto expositivo, o un artículo científico, un artículo de revista es un texto argumentativo. Yo voy a ir a identificar esos dos elementos. También voy a identificar el tipo de pregunta que me están haciendo. Si la pregunta es literal, inferencial o crítica. Y eso ya lo han visto un poquito en la actividad integradora, donde nos dicen, elabore preguntas literales, inferenciales y críticas, ¿cierto? Básicamente, la pregunta literal es la pregunta que me responde o que yo puedo señalar explícita en el texto. ¿Cuáles son explícita? ¿Cuáles son los personajes? ¿Dónde ocurre la historia? ¿Cuál es el lugar? ¿En qué tiempo se desarrolla? ¿Cierto? Yo casi que puedo ir y subrayar. Eso está aquí, eso lo encuentro acá, ¿cierto? Esas preguntas literales las puedo subrayar. Las preguntas inferenciales son las preguntas que me permiten inferir, deducir algo. Entonces, cuando me dicen, por ejemplo, cuáles son las consecuencias de esto, o cuáles son las causas, o qué se entiende por, cómo puede interpretar tal cosa, esas preguntas no las voy a poder señalar, pero sí puedo realizar una lectura que puedo hacer asociaciones, puedo hacer interpretaciones, puedo conectar ideas, puedo comparar, puedo decir, bueno, ya leí, entonces yo puedo deducir esta situación. Cuando me preguntan, preguntas, por ejemplo, que se acercan a cuál es la intención del lector o la intención del autor. Y preguntas críticas, cuando yo entonces puedo hacer una valoración sobre el texto. Y esa valoración entonces puede ser que tome postura, que piensa argumente, defienda su punto de vista. Son preguntas críticas. Entonces me permiten tomar posición al respecto. Bueno, ¿qué otros elementos voy a tener en cuenta? Por ejemplo, voy a rastrear información. Bueno, entonces cuando yo empiezo a leer, voy a identificar qué me está diciendo el autor. ¿Es el autor o es el narrador el que está hablando? ¿Qué me está diciendo a mí como lector? Y digamos, ¿cuál es el propósito de ese texto? ¿Me está tratando de convencer? ¿Me está informando? ¿Me está persuadiendo de algo? Si es un asunto filosófico, entonces ¿yo qué puedo deducir de esa situación? ¿Me voy a anticipar o voy a predecir? Bueno, ¿cuál será el resultado? ¿Puedo conectar ideas? Así esto tiene que ver con lo que decía arriba, o me explica algo, la pregunta que, por ejemplo, si es un ensayo, me explica la pregunta inicial, o si es un informe. Voy entonces a observar qué información me está arrojando ese tipo de texto y voy a generar entonces inferencias, hipótesis, voy a hacer paráfrasis, voy a hacer análisis de lo que estoy leyendo. En el examen, chicos, arriésguense a ser intuitivos. Muchas veces, y digamos que a todos nos ha llegado a ocurrir eso en la vida, que decimos, profe, yo iba ganando el examen y tenía dudas en una pregunta y yo había respondido que era la A, pero como tenía dudas yo puse que era la B. Imagínense que era la A y perdí el examen por eso, ¿cierto? Y uno dice, pero es que yo la había puesto buena y después la cambié, ¿cierto? Déjese llevar por la intuición. Normalmente uno siempre sabe. Entonces, evitemos como estar desconfiando de
de esa información que adquirimos. Podemos rayar el texto, ráyelo, señale. ¿Qué es esto? Ahí le pongo una ceñita aquí, un chulito por aquí, le pongo otra cosita por acá al texto para ver esto más adelante. A veces una pregunta no la sabemos, la dejamos sin responder y cuando terminamos de leer las preguntas, la última pregunta me está respondiendo la segunda, ¿cierto? Esa que yo no sabía, entonces yo digo, ay, claro, la respuesta está más abajo, ¿cierto? Y me devuelvo y respondo esa que me faltaba. Entonces, tengamos en cuenta esos asuntos. Bueno, digamos que me va a permitir la lectura. Voy a poder interpretar información, voy a tener, digamos también que retener información, organicemos la información que nos está dando, identifiquemos, bueno, cuáles son las partes del texto. Y eso es importante, por ejemplo, es un texto largo de una página, por ejemplo, enumeremos los párrafos. Es muy importante. Enumere párrafos. Párrafo 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Incluso le pone a un ladito 1 y lo leí, es la introducción. En el 2 me dice tal cosa. En el 3, por ejemplo, si es un texto narrativo, en el 2 me está presentando los personajes. En el 3 me está hablando del lugar. En el 4 me está hablando del conflicto. Y en el 5 descubrieron quién era el asesino, ¿cierto? Y las respuestas, yo ya como ya identifiqué cuáles son las partes del texto, entonces cuando voy y leo las preguntas, ya sé dónde ubicar la respuesta. Bueno, ¿qué otro elemento importante vamos a tener en cuenta? Identificar, por ejemplo, palabras claves también muy importante. Palabras clave, no se asusten cuando encuentran una palabra que no conocen, traten de averiguar el significado según el contexto que están leyendo. Entonces yo leo esto y ahí hay una palabra extraña y yo digo, bueno, de acuerdo al texto, a lo que venía diciendo, eso tiene que ver con tal cosa, o yo creo que más o menos tiene que ver con el personaje o con qué situación, o la señalo. A ver si con la lectura de las preguntas logro identificar de qué trata. Bueno, ¿qué otros? Identifiquemos también la oración principal. Oración principal. La oración principal y el tema general del texto. ¿Cuál es la tesis o el postulado que me presenta el autor? Por ejemplo, si es un texto científico, entonces, ¿cuáles son los argumentos? Porque muy seguramente las preguntas van a tener que ver con eso. Y vamos según el tipo de texto, a veces funciona incluso también leer primero las preguntas y después el texto, porque uno ya identificando las preguntas, entonces va y lee el cuento y uno dice, aquí, por ejemplo, las preguntas habla de identifique los personajes. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, la silla roja en esa novela, o qué simboliza tal objeto, tal situación. Como ya sé la pregunta, cuando estoy leyendo el fragmento, entonces voy encontrando la respuesta, ¿cierto? Y lo puedo ir señalando o enumerando a medida que las voy encontrando. Bueno, ¿con qué tipos de textos se van a encontrar? Entonces van a encontrar que el examen puede tener textos literarios, que pueden ser cuentos, fragmentos de una novela, puede ser un poema, puede ser un discurso argumentativo, científico, expositivo, informativo, tipo noticia, tipo filosófico. Aquí acostumbran mucho a poner textos filosóficos. Ya con menos frecuencia se usan gráficos o imágenes, lectura de imágenes,
pero nosotros no hemos visto ese tema, ¿cierto? Lectura de imágenes, no lo hemos visto todavía. Bueno, pero sí pueden haber, por ejemplo, análisis de tablas, análisis de gráficos, pueden haber diagramas. Bueno, ese es como parámetros generales para que tengan en cuenta a la hora de presentar el examen. Otra sugerencia para el fin de semana, para los que están juiciositos estudiando para el examen. En internet hay pruebas pilotos para, incluso la universidad tiene pruebas piloto para que usted ensaye cómo le va. Entonces se entra a las páginas. La universidad tiene una, pero se me escapa el nombre en este momento. Búsquese en internet, examen de admisión, prueba, eso se le llama. Sí, es como ensayos de las pruebas y ensaye cómo le va con el tiempo, cómo le va con el manejo de los nervios, de la ansiedad, y precisamente por ese conocimiento que usted lleve de usted mismo, a la hora del examen va a estar más tranquilo, ¿cierto? Porque ya sabe, bueno, ya sé cómo son la estructura de las preguntas, ya sé cómo es más o menos la extensión de los textos, ya sé que me da el tiempo para responder. Muy, muy importante eso, que hagan ensayos y pruebas antes de llegar al examen, precisamente para que no lleguen como con la mente en blanco precisamente. ¿Alguna otra pregunta, chicos, chicas? Orlando. Ya, dice profe, yo sí tengo una pregunta. Bueno, pues yo no me voy a presentar estos días pues porque no tengo la facilidad todavía, pero sí me gustaría de pronto saber si de pronto usted me puede ayudar consultando el tema de cómo son los exámenes que nos hacen a las personas con discapacidad, más exactamente a las personas con discapacidad visual. De pronto si tienen otras características o qué se debe tener en cuenta para estos exámenes, porque pues cuando yo presenté las IFES, pues accesibilidad en muchas cosas no tuve, aunque tuve pues una persona ahí que me estuvo marcando las respuestas y todo eso, pero pues accesibilidad en cuanto al braille y esas cosas no las tuve. Y sí me gustaría saber de pronto cuáles son los sistemas que tiene la universidad para estos temas. Listo, Orlando. Te digo que voy a preguntar porque precisamente no sé cómo funciona el examen de admisión para público en situación especial. Sé que a la hora de presentar, de llenar el formulario, está la opción de poner cuál es la dificultad que se tiene, ¿cierto? Si se es invidente, si se es sordo, si tiene problemas de movilidad. Sé que a la hora de llenar el formulario se hace eso precisamente para que la universidad lo tenga en cuenta. Pero voy a averiguar, listo, a ver qué información logro conseguir al respecto. Bueno, resulta, chicos y chicas, que nosotros tenemos, me da tiempito del video, nosotros tenemos ya a estas alturas del semestre esa actividad integradora que estamos realizando y me parece interesante que podamos ver algunos ejemplos sobre los temas que estamos trabajando. Pero los ejemplos que les voy a presentar no son ejemplos de trabajos de compañeros de ustedes, que es lo que normalmente acostumbramos a hacer en todos los semestres. Les voy a presentar un video cada clase de un ejemplo que corresponda a uno de los temas generales sobre educación ambiental, educación sexual, educación en convivencia y derechos humanos, y se me escapa la otra en este momento. Bueno, cada clase vamos a ver un ejemplo diferente, pero es un ejemplo de un caso práctico. Hoy vamos a comenzar con un video muy bonito que se llama Economía de Caricias, y el video tiene que ver con convivencia, derechos humanos y estilos de vida saludable. Vemos el video y cerramos ya la clase con este video. Entonces se los voy a poner. Bueno,
Chicos y chicas, esto es todo por hoy. Muchas gracias por su atención, por la participación, por toda esa disposición en la clase del día de hoy. Mucha suerte a todos los que se van a presentar al examen el próximo lunes, tanto los que nos siguen vía live stream, los que ven la clase grabada y los que participan en los parques. Que les vaya muy bien en el examen, mucha suerte, lleguen relajados, descansados, duerman bien para ir al examen y nos vemos la próxima semana. Chao.